Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Joseph. Buenos días. Hola, Mireli. Bien, vamos a empezar lo que corresponde a la clase de la semana 4, ¿ok? Primero comentemos a ver algo así de manera rápida. ¿Cómo están yendo con los trabajos? Ya, ¿cómo van con sus trabajos? A ver. A ver, ¿están avanzando? ¿No están avanzando? ¿Cómo están? A ver, los grupos, el grupo 1. ¿Quién está del grupo 1, del grupo 2? A ver, la semana 7 ustedes tienen que exponer sus trabajos. Y ya se supone que tienen que ir avanzando. Tienen que ir avanzando su informe, el informe que va a ser para el final, y en paralelo el trabajo. Eso ya habíamos quedado, ¿no? Si no avanzan, igual no sé cómo van a presentar y ahí sí van a tener de repente una nota baja con respecto a los demás grupos. Quiero saber si ya están diseñando, si ya cómo están con su diseño, si han avanzado, ya han conseguido, han determinado su cuadro de elementos de curva, han logrado hacer un diseño preliminar, qué es lo que han avanzado, ¿tienen eso o no? A ver si comentan Alessandro, Bruno, David, Edgar, Fernando, Héctor, Howard, Joseph, Michelle, Mireli, Wilmer, Ángel, ¿alguien? Voy a dejar de compartir. Profesor, por mi parte, solamente he obtenido los valores de clasificación por demanda, por orografía y los rangos de velocidad de diseño, así como de pendientes máximas, que me guíe de un video. Ya. Y bueno, en mi grupo tenemos los trazados de las líneas gradientes y tenemos varios. Solo ¿Cómo sería les fue con decirles el que... archivo que les pasé, el último, el civil? Eso sí lo Ah, han podido, eh, sí, por nuestra parte estaba todo bien. O sea, pudimos formar con las en curvas. las curvas y Ajá. luego el trazo. O sea, ya tienen la superficie, ya están empezando a hacer el trazo y todo ello, ¿sí? Sí. Ah, Ujú. perfecto. Ya. ¿Y qué grupo eres? Soy el grupo 4. 4. El grupo 4. Ya. ¿Y los otros grupos? Bien. Entonces, a ver, voy a compartir la pantalla. Ya, a ver, primero, con respecto nosotros tenemos la exposición en la semana 7, tienen que exponer. Ya hemos quedado todo eso, ya les he dado el contenido que tiene que tener, ya, y el trabajo final está para la semana 15, es decir, parte de la exposición, ustedes tienen que hacer su informe para el trabajo final, pues entonces ya tienen que ir avanzando esa mitad. Ya yo veo que están yendo muy lento con respecto a ello. Ya estamos en la semana 4, la siguiente semana 5, un par de semanas más y ya tienen que estar enviando esas exposiciones. El contenido, les he pasado, es esta de acá, ya lo que tienen que tener, y se supone que ya ustedes debían haber, primero ya debe estar clasificado su vía en el informe y también debe estar clasificado su vía en la presentación. La línea gradiente deben haber llevado una línea gradiente ya a través de las curvas, digamos que ustedes más o menos tienen ahí, ya, y ya determinar su eje, sus ejes preliminares, y a partir de ello ya ir conformando la tabla de elementos de curva. Recuerden que tienen que colocar una curva espiral, ¿no? Tienen que colocar una curva espiral.
A ver qué están comentando. A ver, Ángel dice que han avanzado, pero han llegado a la parte de hacer la línea gradiente. Queríamos saber si el punto 1 debe ser desde el mismo punto o desde la curva más cercana, ya que se encuentra entre dos curvas. A ver, no se puede encontrar entre dos curvas. A ver, un ratito voy a abrir esto. Ya. A ver, voy a mostrarles ya carreteras. El 2018. Voy a abrir con el del 2013, ya, bueno, no tengo problema. Ya, estas son las curvas, ya, el punto está iniciando acá, ¿no? O sea, esto de acá es un trazo, digamos, es como si fuera una trocha más o menos existente. Entonces, ustedes están dando este punto de inicio. Ustedes pueden alinear por acá, de repente, pueden sacar una curva, dos curvas, o sea, pero la idea va a ser que con la gradiente que lleven, esto de acá les está dando más o menos por dónde debería ir la carretera. Obviamente que no van a hacer la carretera así como está acá, porque si yo hago, ¿no? Acá una curva, otra curva, entre esta curva y esta curva, ¿qué distancia hay? Habrá 20 metros, no va a cumplir con la norma. Entonces tengo que hacer trazos más rectos, ¿no? O sea, una curva, trazos más rectos. Ya tampoco, o sea, mira, si no hago ninguna curva, lo hago una recta de acá para acá, es demasiado. Si hago una sola curva, dos, tres, de repente es muy poco. Entonces, ahí es donde va el criterio del diseño. Es decir, ustedes en esa parte tienen que jugar un poco con el terreno, ¿no? A ver, Howard. Ingeniero, buenos días. Disculpe, una consulta. Con respecto al diseño de las trazos para el gradiente y posiblemente la tangencial también, ¿habría alguna incidencia o problema si en caso las curvas terminaran en puntas como unas Ls o alguna curva cerrada? No, a ver, miren, cada uno va a proponer un diseño, son 4 grupos, cada grupo va a proponer un diseño sobre esto. El terreno no está fácil, por si acaso. O sea, si fuera fácil, bueno, pues, o sea, les pondría, por ejemplo, ¿no? Un terreno, digamos, relativamente plano, entonces, por ejemplo, como este tramo, ¿no? Por ejemplo, un tramo más o menos recto, entonces no habría mucho problema. Entonces, el tramo, eh, digamos, la zona es un poco sinuosa, ¿no? Digamos, está eh, para trabajarlo. Ya, pero ya hay un trabajo previo, es decir, hay una trocha, hay una zona por donde ya circulan los vehículos. Ahora, falta que ustedes hagan un trazo, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener acá, de repente, una curva, dos, tres, cuatro acá, pero de repente alguien piensa, no, solamente dos curvas y ya está, ¿ya? Y de repente va a mover más tierra, ¿ya? Que otro grupo. La idea va a ser, yo puedo poner una, dos, tres, unas 14, 15 curvas acá, pero por distancia no va a cumplir con la norma, entonces no, eso ya me está restringiendo. Entonces, cada grupo va a proponer su diseño. Obviamente que si yo vengo de acá, ¿no? Y lo tiro por acá, digamos, mi carretera, toda esta zona de acá, y voy a empezar a cortar, no tiene mucho sentido, pues, porque voy a tener mayor volumen de tierra en el momento que llegue a ese punto, con respecto a otro grupo que se ha pegado un poco más a esta zona. Entonces, tienen que lograr ambas partes. Economía, ¿ya? Es decir, traten de hacer el menor movimiento de tierra posible y seguridad, ¿ya? La seguridad ya saben que no tienen que ponerle a todo radio mínimo, pues, ¿no? A todo poner ese diseño. Entonces, eso ya deberían tener ahorita más o menos sus 2 o 3 alternativas porque ya tienen que correr con eso, ¿ya? Y tienen que ir avanzando, ¿no? Recuerden que tienen que entregar una presentación ya para esa fecha. Ya después volver a modificar el diseño, ya tendrían que ir más o menos evaluando ustedes, ¿no? Pero ya ahorita, digamos, de sus diseños, yo estoy viendo que recién están llegando a la parte de,
de gradiente, es decir, están recién de lo que tienen que presentar, han clasificado, que es bastante fácil, y gradiente. Todavía no han hecho su eje, que es, digamos, la parte que más va a llevar un poco la parte del diseño, y verificar eso de ahí, ¿no? Una vez que ya han verificado un poco, ya corran con 2 o 3 diseños en paralelo, pues si son varios en el grupo. Hagan 2 o 3 diseños que más o menos ustedes crean que van a estar bien, ajusten lo mejor que puedan y empiecen a avanzar en simultáneo. Con eso van a sacar sus tablas de elementos de curva, van a hallar y a la velocidad ya deben haber determinado, clasificando la vía, la pendiente máxima, el bombeo y el radio, ¿no? Esto de acá, ustedes van a definir si la zona es lluviosa, no es lluviosa, qué sé yo. Y ya deben tener esta información, es de acuerdo a la norma, ya deben tener el 3.4. El cálculo de peraltes y radios mínimos también, ¿ya? Y con eso van a ver si cumple o no. Distancia, estas distancias, ¿no? De visibilidad y de sobrepaso. Hay una distancia que tiene que cubrir de curvas en S y curvas en O, ya en la norma. Eso tienen que verificar también, a ver si está. Esto vamos a hacer ahora en clases, ¿no? Y la espiral vamos a ponerlo después. Primero vayan avanzando con eso de ahí. Esto se puede colocar después. Y el plano va a ir avanzando en función a lo que estén haciendo. Recuerden configurar los colores. Yo, por ejemplo, estoy poniendo ahorita acá tal cual ha salido, pero no voy a presentar con esos colores. Cada uno, esa parte de presentación, esa parte de resaltar, esa parte es de cada grupo. O sea, ustedes tienen que ver cómo van a presentar esa información, ¿ya? Tanto en su informe como en su PowerPoint. En el informe ya saben que tienen que hacer de forma descriptiva, cómo están elaborando, qué están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, cada punto de estos, ¿no? Cómo clasificaron la vía y todo eso. En cambio, en la presentación es más simplificada y es más gráfica, ¿no? Digamos ahí. Los planos me van a mostrar mediante acercamientos, ¿no? Es decir, digamos, yo puedo acercar y mostrar esta curva en particular con esta distancia, después puedo mostrar por acá otra captura, puedo mostrar esta parte. No tienen que mostrarme el plano ya terminado, porque esto es solamente un avance, es decir, hasta donde ustedes están llegando, pero que se note, pues no me van a presentar así y no se nota nada, ni siquiera se notan acá las cotas, no se nota, por ejemplo, estoy poniendo las coordenadas UTM, pero no se nota. ¿Ya? Si yo pongo así, por ejemplo, y muestro una parte acá, por ejemplo, si yo noto, entonces está bien lo que estoy mostrando. Si voy a poner las coordenadas UTM, tiene que leerse. Si no se lee, estaría mal. O si no, tengo que ampliarlo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo van en la parte virtual? ¿Han comentado el foro? ¿Sí? Han hecho sus tareas, están activas las tareas, a ver, estaban todas activas, ¿hasta qué fecha estaba activa? Todas las semanas están activas ya, a ver, para que completen esas actividades, ¿sí? Ya, ustedes igual hagan el comentario, ya, a ver, ¿qué han preguntado en el foro? Se supone que durante la semana debería contestar, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace cuánto tiempo has puesto? Las respuestas no es inmediatas también, hay que tener un poco en cuenta eso, ¿no? Desde la semana 2, ya, ya hiciste 3 diseños, ajá, muy bien, hasta ahora sí estamos viendo, ya, uh-huh. ¿Cuál era ya, a ver, eso también, a ver, miren, por si acaso, una pregunta no es, profesor, tengo este diseño, ¿está bien? No te puedo decir si está bien, está mal, hasta que se llegue al final en el movimiento de tierras y se note si cumple la norma. Al final se van a dar cuenta de eso. Entonces, los que mejor van a tener lo más claro el diseño van a ser ustedes. La pregunta podría ser, ¿no? Por ejemplo, estoy trazando mi curva, o sea, digamos, tracé una curva, pero ¿por qué no me sale tal o cual forma, ¿no? O sea, o por ejemplo, hago mi curva espiral, pero me sale mal. De repente en el procedimiento estoy haciendo mal, entonces puedo con capturas de imagen mostrar por qué me sale mal y él me va a decir, ah, no, es que tienes que usar tal o cual comando, por ejemplo. Esas son las preguntas. Pero yo no voy a preguntar, ¿mi diseño está bien? Porque si tú me preguntas ahorita si tu diseño está bien o no,
No lo podría definir, porque eso se va a definir cuando hagamos el movimiento de tierras, cuando saquemos secciones y hagamos movimiento de tierras, vamos a ver cuál diseño es mejor. Por eso yo les recomiendo a cada grupo, ya más o menos manejen unos 2 o 3 diseños y vayan en paralelo, pues. Háganlo bonito todo y cosas que todos están aprendiendo y van a ir comparando entre ustedes. Oye, sí, no, mira, acá está mejor, acá la curva se nota mejor y van a ver que van a tener mucho mejor performance. No hagan o sea, no es que yo hago un diseño, alineo mi eje y ya ese es mi diseño final y ya está, no. Usualmente cuando uno hace una carretera, primero perfila bien eso de ahí, ya una vez que hace eso empieza a correr, a avanzar todo eso y luego va a ir analizando, ¿no? Una vez que ya ha terminado y va a empezar a ajustar, no, esta curva no, esta más acá, esta sí, acá estamos bien y va a ir cambiando algunos aspectos y ahí lo va a dar en la final. Por eso, si ustedes hacen por lo menos dos tienen que hacer, ¿no? Dos diseños, ¿ya? O tres, ustedes pueden ir avanzando. Si quieren, en la presentación que ustedes tienen para el día, la semana 7, ustedes pueden decir, ¿no? En su presentación, tenemos estas dos propuestas, ¿no? Estamos viendo que en cuanto a radios, estos están trabajando con radios mínimos, sin embargo, esto tiene mejores radios, o hacer alguna comparación o mencionar de sus 2 o 3 diseños, porque recién están seleccionando, ¿no? Y al final, cuando determinemos todos en movimiento de tierras, en performance, en rasante, recién ahí se van a dar cuenta si tu diseño estaba mejor que de tu compañero o de tu compañero está mejor, ahí recién vamos a poder comparar. Pero ahorita, o sea, solamente haciendo un eje no podemos saber, o sea, cuál está mejor, ¿no? Podemos intuir más o menos cuál va a ir mejor. O sea, yo puedo intuir por qué. Porque puedo decir de repente, ¿no? Si uno hizo así, ¿no? Acá 1, 2 y 3, llegó en 3. Ya 1, 2 y 3 curvas, 2 curvas nada más. Ya de repente, y otro sí lo ha ajustado un poco más, ha hecho 4 curvas por ahí. Yo ya puedo de antemano saber que ese que hizo de 3, de repente no va a tener un buen diseño, ¿no? Porque de repente va a mover mucho terreno, le va a salir muy caro. Va a ser seguro, pero muy caro. Entonces, de la otra persona quizás vaya un poco más en ese sentido. Entonces, ahí es donde tienen que manejar. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? A ver, me comentan, por favor. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte que tienen que hacer? Porque ese es el trabajo, tienen que desarrollarlo ustedes, ¿no? ¿Qué otra cosa, a ver, me pueden comentar con respecto al aula virtual? A ver, ya primero no me han respondido si se entiende o no, ya, lo que les he explicado para el trabajo. ¿Tienen ustedes esto de acá? A ver si despertamos un poco, ya, porque si no, lo otro que voy a hacer es, me pongo a hacer la clase y ya les calificaré en el momento que exponen y ya será la nota de ustedes a lo que saquen, ¿ok? La idea es apoyarlos, por eso les estoy preguntando, pero si no me contestan, ¿cómo les apoyo? A ver, me dicen. Si no participan, ¿cómo les apoyo? O de repente está apagado mi micro. A ver, me comentan algo. Primero, ¿se entiende lo que les estoy explicando al comienzo? O sea, de los diseños, cómo tienen que hacer, cómo tienen que tratar un poco los diseños, cómo trabajar no solamente con un alineamiento, sino trabajar con 2 o 3. Cada grupo tiene, ¿ya? David, muy bien, Mireli, ajá. Ya, entonces, tienen más o menos claro eso. Lo que les falta ahorita es poner un poco más las pilas para, digamos, llegar a ello. Ya, como les digo, ya deberían estar trabajando ya con el cuadro de elementos de curva. Ahora, la otra pregunta, con respecto, o sea, ustedes tienen que hacer las preguntas al foro, ¿no? Y ya después vamos a ir concluyendo y vamos a ir revisando. Igual le voy a hacer el comentario que hay algunas preguntas. Ya, a ver, a quienes han hecho preguntas y no les han contestado. O sea, pero estoy hablando de preguntas no durante esta semana, sino la semana pasada, ¿ya? Y no les ha contestado hasta ahora. ¿Y a quiénes? A ver, levanten la mano. Ya no le voy a preguntar qué pregunta, sino solamente si yo hice mi pregunta en el transcurso de esta semana, es decir, de la semana
ahorita recién estamos empezando la semana 4, o sea, la semana 3, ¿ya? O sea, después de la clase, quienes hicieron preguntas después de la clase de la semana 3, la semana pasada, y hasta ahora no les ha contestado. ¿Cuándo fue tu pregunta, Ángel? ¿O quién es el que hizo la pregunta? O Howard, ¿no? Howard, ¿cuándo fue tu pregunta? A ver, ajá. Ingeniero, yo lo hice en la semana 2, Ya, exactamente creo viernes de la semana 2. ok, voy a anotarlo acá también igual por si acaso. Sí, por favor, sería ideal que nos respondiera para ya tener nociones de cómo ir corrigiendo los errores que vayamos cometiendo. Claro. Se lo Ya, agradecería bastante, de verdad. lo que sí hay que ver, las preguntas, hacerlas bien, ¿no? Igual reiteren las preguntas, ¿no? Reiteren las preguntas, y vamos a ver cómo va por ese lado. Ya yo al final lo voy a llamar y voy a hacer igual los comentarios. Ya, el resto no ha comentado, no ha hecho preguntas. Ya. Bien, entonces vamos a esperar a ver qué responde un poco por ese lado. Lo otro es, alguien ha tenido problemas con su plano. Recuerden que la clase pasada les di la superficie. Acomodamos la superficie y ya les di en distintos formatos. Todos tienen ya la superficie, todos los grupos. A ver, el grupo 1, ¿quién está del grupo 1? Levanten la mano los del grupo 1, todos. A ver. Todos los del grupo 1, levanten la mano, por favor. A ver, si no levantan la mano, voy a descontar puntos. Voy a empezar a descontar puntos porque estamos perdiendo tiempo. Del grupo 1 debe estar presente. A ver, ahorita tengo la lista acá. Canchari, Chávez, Delgado, Godiel, González, Quispe, Ugarte. Ya, ¿no hay ninguno del grupo 1? Ya, solamente estás tú, Fernando. ¿Y el resto de tu grupo? Entonces solamente a Fernando le mantendré la nota y al resto les descontaré un punto, ¿no? A todos los que no levantan la mano. Dijimos que cada grupo tiene que participar de forma conjunta. Ya, a ver, está Canchari Gavino, Chávez Cueva, Delgado Garrafa, Godiel Pinto, González Sánchez, Quispe Espinosa, ya, y tienen que participar en la clase. Ya. Uh-huh. Ya, a ver, ustedes ya tienen la superficie, a ver, me dicen del grupo 1. La superficie ya tienen todo claro, ya están haciendo su gradiente, siquiera están por ese lado, con el civil. Fernando, Michelle. Sí, pero ya está bien ya la superficie, ¿no? Ya no hay problemas con la superficie, o sea, las curvas de nivel. Perfecto. Ya, bajen la mano, ahora levanten la mano los del grupo 2. Ya, levanten la mano todos los que estén del grupo 2. Muy bien, Keaton. El único, ya Mireli, ya José María. Bien, del grupo 2, ya, ¿en qué parte están? ¿Ya están trabajando? ¿Ya han pasado la superficie? ¿Ya están en gradiente y en diseño? ¿O todavía les falta la superficie y tienen problemas ahí? A ver, me comentan. En gradiente, pero ya sobrepasaron la parte de superficies, o sea, ahí ya no hay problema con la clase anterior, ya creo que está claro esa parte, ¿sí? Ajá, muy bien. Ya, muy bien, bajen la mano, entonces el grupo 2, el grupo 3, levanten la mano los del grupo 3. Ya, a ver, José María, tú eres del grupo 2, creo, o del grupo 3. Ya, levanten la mano todos los del grupo 3. Ya, entonces,
Ya. A ver, igual, los del grupo 3, ¿cómo están en su avance? Ya me comentan, ¿en qué parte están? Ingeniero, estamos ya en el desarrollo de gradientes. Como le he dicho, le comenté anteriormente, hemos estado presentando ya propuestas de diseño. Ya. Lo Ajá, único que sí habíamos tenido originalmente problemas con el diseño de superficie debido a que presentaban algunas incompatibilidades, pero ya creo ya. que mis compañeros de grupo han podido solucionarlo en conjunto. Y bueno, si Claro, con la alguno de ellos última, quisiera hablar con usted, puede claro, hablar, estamos presentes todos. claro, con la última clase que les di, porque la última clase yo les creé la superficie, hicimos todo y les pasé tanto en versión 2013 y 2018. Con eso ya supongo que ya pasaron esa etapa, o sea, ya la superficie ya no hay problemas, ya están en la siguiente etapa ya de diseño, ¿sí? Disculpe, a propósito con ese tema, quería preguntarle, si yo tengo la Ajá. versión 2019, ¿voy a presentar algún problema? ¿Puedo seguir trabajando con esa misma versión? Puedes seguir trabajando con esa misma versión porque o sea, por ejemplo, el 2020, el 2021 graba en versión 2018. Entonces, y no creo que haya mucho problema. Ajá. Listo, ingeniero. Entonces, Gracias en todo caso. Muchas quizás gracias. con, claro, quizás con algunas etiquetas, algunas cosas que tiene el 2020, 2021 podrías tener problemas, pero si todo el diseño lo haces con ese mismo software, no vas a tener ningún problema porque todo está en tus mismas plantillas, ¿no? Ajá. Bien, bajen la mano y los del grupo 4, ¿quiénes están? Levanten la mano. Del grupo 4 sí ya me comentaron que ya están trabajando en su diseño, me dijeron, ¿no? A ver, levanten la mano los del grupo 4. Ya. Ustedes sí ya están en la etapa de diseño, ¿sí? Sí, profesor. Cada uno creo que hemos planteado distintas carreteras y para tener más Ujú. opciones. Ya, entonces igual pueden ir comparándolo, ¿ja? Muy bien, entonces tienen que ponerse las pilas, a ver, por favor, ya es el único grupo que tengo, así que tienen que ponerse las pilas para poder, digamos, guiarlos. Si ustedes no hacen, lamentablemente yo no puedo ponerles la nota, así porque ya, bueno, estamos ahí. Ustedes van a tener que sustentar ya esos trabajos, ¿ok? A ver, bajen la mano. Ya van a tener que sustentar esos avances. Eso lo vamos a ver en la semana 7. Y ahí no esperemos hasta la semana 7. Entonces, ahora, cuando ustedes participan como grupo, tienen que tener, ya o sea, cuando se les llama, por ejemplo, el grupo 1, el grupo 2, se quedan mirando a ver quién levanta la mano. No, estoy solo, que Roche, o sea, no me va a preguntar o qué sé yo. No, todo el grupo tiene que tener participación. O sea, tienen que, si sus compañeros no entraron a clases, el resto tiene que defenderlos, pues tienen que estar atentos. ¿Por qué? Porque mucha de la nota es grupal. Entonces importa mucho que trabajen en equipo. Entonces, si yo estoy presente y llaman a mi grupo, yo tengo que levantar la mano, pues, y tengo que estar con ellos, porque es mi grupo. Entonces, falta un poco esa identidad. Yo estoy viendo que hay algunos, no, pero que ellos hagan, que el resto lo haga, yo sigo ahí nomás. Entonces, no esperen a que se genere eso y no generen problemas, generen soluciones. Vamos a ir por ese lado. ¿Ok? Igual voy a hablar con con la que está encargada de la parte virtual para hacer esos comentarios. Después creo que ninguno tuvo problemas o alguien más tuvo problemas con el aula virtual. ¿Ya? Las actividades que han desarrollado, esas actividades que están ahí en el aula virtual, y ya creo que están activas todas, o me faltó por ahí. Ya han hecho la semana 1, 2, 3, la semana 4 está activa o no. Ya, estos cuestionarios, ¿no? Me refiero. Ya, todas están activas o hay alguna que no esté activa. Si no está activa, me comentan. Ajá, los cuestionarios, hay que resolver los cuestionarios. Ujú. Hasta la 3 se han hecho. La 4 está activa, pero ¿o no? Sí está activa, ¿no? Mireli. Ya, entonces, hay que desarrollarlo, ya. Si hay alguna que no esté activo durante la semana, me tienen que hacer recordar para activarlo, ¿no? No sé si las 5, 6, 7 están activas o no. Ustedes me indican, ¿no? Profesor, en la semana tal no aparece, entonces, y yo lo activo. ¿Ya? Entonces hay que avanzar un poco esa parte a partir de las 5, me dices, ¿no? A ver. La semana 5 sí está activa, entonces, ¿no? La semana 6 debería haber acá, a ver, el cuestionario.
Mm, El 6 también debería estar activo, me sale que está activo. Ya, el 5. Ya, el 6 y el 5 sí están activos, ¿no? A ver, no sé si tienen ahí. La 5 no está, la 6 sí, dicen, ¿no? A ver, la 5. Semana 5. Cuestionario. Ya, sí, tienes razón. La 5 no está. Ya, ahora sí está la 5, la 6. Ya, recuerden, la semana 7 no hay porque la semana 7 es exposición, me parece. O sí, ya ves. La semana 7 va a ser exposición, la semana 7 no hay. Ya, y de la 8 la veremos después, ¿no? La semana 8. La semana 8 no está activa porque es exámenes. Y la semana 9, el cuestionario, voy a ir poniéndolo. Ya lo estoy poniendo como disponible. Bien, entonces vamos a avanzar un poco lo que es la clase para poder hacer algunos ejercicios luego de ya en carreteras. Nos tocaría este de acá. Estos conceptos que nosotros estamos desarrollando durante las clases, ¿no? Que son las instancias de visibilidad y todo eso de ahí va a tener, o sea, vamos a dar un examen, ¿no? Seguramente el examen parcial y después un examen final. Entonces, estoy tratando de avanzar un poco más las clases para dejar una brecha para hacer una suerte de seminario antes del examen, ¿no? Entonces, eso quiero, de todas maneras, resolver algunos ejercicios de exámenes anteriores, ¿no? Y, y también ya tienen que ir avanzando con sus presentaciones. Ya les dije que ahora es al revés. Si ustedes tienen alguna duda, ¿ya? Con respecto a su trabajo, la idea es que ustedes ya abran su archivo acá, por ejemplo, su Civil, su PowerPoint o su Word, lo que quieran preguntar, o su Excel, y me hacen la pregunta ya durante la clase, o sea, con respecto al trabajo. Ya, eso podemos hacerlo en el primer instante, cuando recién entramos a clases, el grupo que quiera compartir algo, que quiera mostrarme, o sea, qué problema tiene, o si está bien, o si está mal, o sea, para hacer algunos comentarios con respecto a su diseño, o qué sé yo, lo que estén desarrollando, lo podemos hacer en los primeros minutos, ¿ya? Pero por si acaso no vayan a ponerse a abrir recién en ese momento el Civil, recién abrir, nos vamos a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces tienen que hacerlo de forma rápida, o sea, ya tener el Civil abierto, tener o tener el PowerPoint o cualquier archivo, y a partir de ahí mostrarlo. ¿Okay? Bien, entonces, el tema que nos corresponde ahora es ver un poco los tramos tangentes y distancias de visibilidad, ¿no? Determinar lo que es el radio mínimo, el peralte máximo, visibilidad en curvas horizontales, la curva de transición y los sobreanchos, ¿no? Para poder, digamos, más o menos determinar en nuestra carretera. Bien, entonces, el alineamiento horizontal, nosotros cuando tenemos cuando tenemos un alineamiento horizontal, se van a presentar zonas donde tenemos que realizar algunas curvas, como podemos ver en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos un poco a la topografía, un poco al terreno. En este caso, por ejemplo, tenemos una curva. En la curva tenemos una suerte de pontón, ¿no? Este de acá sería como un pontón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos una quebrada y acá está pasando y discurriendo el agua por debajo. Tiene sus elementos de seguridad, miren, tienen el guardavías por este lado también. ¿Ya? ¿Por qué se coloca el guardavías ahí en la curva? Porque puede pasar esto, ¿no? Cuando uno viene de una tangente y va a tomar la curva circular, ¿ya? Lo que va a hacer, hay una fuerza, que es la fuerza centrífuga, va a tratar de sacar al vehículo de la vía, ¿no? Es decir, es una fuerza que va hacia afuera, ¿no? Entonces, con esto lo que nosotros hacemos es para, digamos, contrastar un poco esa fuerza que lo va a desplazar. Eso si digamos, nuestra curva es totalmente plana, ¿no? Es decir, así.
Pero si esta curva se inclina, y eso se llama el peralte, es decir, va a haber una inclinación para este lado, si eso se inclina, esa inclinación va a contrastar un poco esta fuerza, o sea, nos va a ayudar a, digamos, a tomar mejor la curva. Entonces, los vehículos van a mantenerse en la vía a partir de la fricción, ¿no? Entre el pavimento y el neumático, ¿ya? Pero a veces no solamente la fricción es suficiente, entonces se inclina lo que llamamos el peralte, y el peralte también te va a ayudar a mantener el vehículo en la curva. Es más o menos así, ¿no? Cuando toma la curva, la pista está más o menos así, digamos un poco exagerado, pero digamos está así. Entonces, cuando se hace el diagrama de cuerpo libre para ver cómo están las fuerzas, entonces la fuerza que nosotros tenemos que nos trata de sacar es la fuerza centrífuga, ¿no? La que va a ir un poco hacia afuera. ¿Ya? Pero el mismo peso del vehículo, como está inclinado, va a haber una componente que va a ir en el otro sentido. Entonces, ese mismo peso te va a ayudar a contrastar con justamente cuando tenemos el plano inclinado. ¿Ya? Esta inclinación, ya a esta inclinación de la vía en las curvas, nosotros le denominamos el peralte. ¿Ya? Las fuerzas que actúan ya en un vehículo, en un tramo circular, en conjunto con el peralte, digamos, están acá representadas, ¿no? Bajo este diagrama, ¿no? Entonces hay una fricción también del neumático, una fricción propia, ya que va a ir dependiendo de hacia dónde vaya el desplazamiento. Esta fricción, esta fuerza puede cambiar de sentido. En algún momento puede ser hacia abajo o en otro momento puede ser hacia arriba. ¿Cuándo va a ser hacia arriba? Cuando el vehículo ya se empieza a desplazar para allá, es decir, empieza a derrapar, por ejemplo, y va a tratar de irse para allá, esta fuerza va a cambiar de sentido para tratar de volverlo hacia acá. Ahora, y en el otro caso también, ¿no? Si el vehículo no hay la suficiente fuerza, se trata de desplazar hacia acá, esa fuerza va a ir en el otro sentido para contrastar. Entonces, esa es la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Las velocidades altas a veces, digamos, van a tratar de sacar al vehículo de la vía, y a veces no solo esta fuerza a veces no es suficiente, por eso nosotros inclinamos la vía para poder, digamos, tener una mayor fuerza, o sea, otra componente que nos aporte en ese sentido. Si la inclinación es muy pronunciada también, y el vehículo va muy lento, este vehículo también va a tratar de irse para acá, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Por gravedad. ¿Ya? Entonces, por eso es que la fricción puede cambiar su sentido. Entonces, las curvas, ¿ya? La mayoría de curvas, o sea, casi todas, es necesario que se incluya el peralte, ¿ya? Para ayudarnos a tomar la curva. Ustedes cuando han circulado en algún vehículo por alguna carretera, se van a dar cuenta que cuando entran a la curva, como que se inclina el vehículo. Y aparte que el peralte también te ayuda a tomar mejor la curva, ¿no? O sea, se adapta mejor a la curva. Acá nos dice que en la figura la resultante paralela al pavimento es la fuerza centrípeta que va hacia adentro, menos el WP, que es esta componente, ¿no? Con respecto al peso propio del vehículo, ¿no? Ya, como les digo, esta fuerza de fricción va a poder cambiar de signo, ¿no? O sea, eso hay que tener un poco en cuenta a la hora de desarrollar. Acá está un poco cómo se descomponen, ¿no? O sea, como acá hay un ángulo, dependiendo del ángulo que es este ángulo de inclinación, vamos a tener más o menos este mismo ángulo, por semejanza de triángulos, y vamos a poder saber que, digamos, al final que la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza centrípeta menos el peso del vehículo por la tangente de este ángulo de inclinación, entre la fuerza centrípeta por la tangente del ángulo más el peso. Entonces, esto más o menos es el Ft. ¿Ya? O el coeficiente de fricción transversal. Estos coeficientes, también hay algunas tablas que nos dan, dependiendo del tipo de asfalto que nosotros tengamos. La segunda ley de Newton, que la fuerza es la masa por aceleración,
¿ya? Y cuando reemplazan, vamos a llegar a que el peso por la velocidad entre la gravedad por el radio, más o menos es esta fuerza centrípeta, ¿no? La que trata de irse para afuera. Reemplazando las ecuaciones, ¿no? En la fuerza, vamos a obtener esta ecuación de acá, que nos dice que el radio es igual a la velocidad al cuadrado entre 127 veces la fuerza, el coeficiente de fricción lateral o transversal, más el peralte, ¿no? Este peralte está en decimales. Recuerden que la gravedad es reemplazado por 0.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? La velocidad acá vamos a colocarlo en kilómetros por hora, y el radio que nos va a salir, utilizando esta ecuación, va a salir el radio en metros. Entonces, nosotros a partir de esto podríamos determinar cuál sería nuestro radio que mínimo que necesitamos para ciertas condiciones bajo una cierta velocidad. Recuerden que al comienzo ustedes han determinado, ya, o sea, digamos, para ir más o menos en los pasos previos, ustedes esto ya han determinado, que es su velocidad de diseño. La pregunta, a ver, para más o menos entrar un poco en esa velocidad de diseño en un tramo de vía, ¿puede cambiar? O sea, ¿puedo tener dos velocidades de diseño o solamente debo tener una? A ver. ¿Sí puede variar? ¿Puedo tener dos? ¿No? Para dispositivos móviles no. La velocidad de diseño va a ser para todos los vehículos que estén circulando. Pero sí, como dice su compañero, sí podemos, claro, sí podemos variar un poco esa velocidad de diseño. ¿Ya? ¿De qué va a depender que yo cambie mi velocidad de diseño? O sea, ¿por qué cambiaría mi velocidad de diseño? Ya digamos que voy a hacer una carretera desde, no sé, pues desde el pueblo A hasta el pueblo D, hasta acá. ¿Ya? Acá voy a tener hasta acá una velocidad de diseño 1, ¿ya? Una velocidad de diseño 1, y acá voy a tener una velocidad de diseño 2. ¿De qué depende que yo cambie esta velocidad? O sea, ¿por qué no lo hago todo con una sola velocidad? ¿De qué dependería? Porque posteriormente puede haber una curva peligrosa y Claro, debe de bajar la velocidad. a ver, puedo cambiar la velocidad dependiendo de la topografía, ¿no? O de la orografía, por decirlo así. Es decir, si tengo una zona con varias curvas, mi velocidad seguramente va a ser menor. Y si paso de repente a otro tramo donde tengo muchas tangentes, podría como que incrementar la velocidad. Muy bien, perfecto. Entonces, sí puedo cambiar dependiendo un poco de la topografía y la orografía. ¿De qué otra condición variar esa velocidad? ¿Qué me hace variar la velocidad en mi diseño? A ver, ¿quién me dice? Uno puede ser esa, otra. ¿Por qué cambiaría la velocidad? Ya piensen en las carreteras, cuando ustedes van, hay esas señales, ¿no? Aparece una velocidad, después aparece otra, ¿no? Ya, en zonas peligrosas donde existe neblina, eso, ¿no? Por ejemplo, como la parte de Pasamayo, ¿no? Por accidentalidad, ya por peligro, también puedo bajar, ¿no? Un poco la velocidad, es decir, si mi velocidad de diseño era 60, 80, puedo bajarlo a 40 en esa zona. Por pendiente, recuerden que nosotros hacemos carreteras de dos sentidos, ¿no? O sea, de ida y vuelta. Y lo que es pendiente para uno va a ser bajada para otro, ¿no? Entonces, pero digamos por ahí porque también influya, ¿no? Por ejemplo, sí puede ser una zona que, por ejemplo, la subida o bajada a Ticlio ya va a cambiar un poco su velocidad, pero recuerden que las pendientes, cuando tenemos ese tipo, va a ir con curvas, ¿no? Entonces, como que sí, ¿no? Va. Entonces podría, digamos, tener cierta influencia la pendiente con respecto a la velocidad. Pero, ¿qué me hace cambiar con la velocidad? ¿Ya? Y eso lo vimos también en una clase pasada, comentaron. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo mi carretera? A ver acá. Digamos, tenemos una
una carretera que está, digamos, circulando, digamos, ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando la carretera va a pasar por un pueblo, por acá, una zona urbana? Debe ¿Qué tener pasa un con la margen de velocidad? seguridad. ¿Qué va a pasar con la velocidad cuando pase por este tramo urbano? Ah, al haber gente debemos de disminuir un poco la velocidad para Debemos, que puedan acá tengo que transitar. cambiar, exacto. Entonces, cuando pasa por esto de acá, cuando sucede, tengo que bajar la velocidad. Entonces, obviamente pondré mi letrero por acá para hacer el cambio de velocidad, ¿ya? Cosa que cuando llega acá, ya, acá ya mantengo la velocidad que yo quiero, sale de acá, por acá le pondré el letrero para que incremente y vuelve a su velocidad normal. Entonces, eso también, ¿no? Cuando hay una zona con riesgo de peatones o cruces, puedo cambiar esas velocidades. Las velocidades, dijimos, de acuerdo a la norma, yo no puedo pasar de 100 a 40 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Cuánto puedo variar máximo las velocidades en un tramo? O sea, cuando yo pongo el cambio de velocidad, ¿cuánto debería ser el máximo cambio? Es decir, si yo tengo más o menos ahí, y yo voy a poner acá mi letrero, si yo vengo acá con 80 kilómetros por hora, ¿a cuánto puedo bajar acá? Hasta 60. Hasta 60. O sea, máximo puedo haber una variación de 20 kilómetros por hora. Si yo quiero bajar a 40, después de un tramo, ¿ya? De un tramo, me parece que son 2 kilómetros, acá puedo volver a poner otra señal y bajarlo a 40. Es decir, voy bajando paulatinamente. Pero no puedo pasar de 80 a 40 directamente. ¿Ya? Eso también tengan en cuenta. Bien, entonces, a partir de esta fórmula nosotros ya podemos inferir y tener el valor de los radios. ¿Ya? Ahora, los valores del coeficiente de fricción ya varían, nos dice, entre 0.5 y 0.35, según algunos estudios. Pero los valores máximos de diseño, según la AASHTO, en pavimento húmedo, varían de 0.17 a 0.09, ya de acuerdo a la velocidad. Es distinto el comportamiento del pavimento cuando está seco, ¿ya? O sea, la adherencia que hay entre el neumático y el pavimento, que cuando está mojado. Cuando está mojado, miren que se ha reducido el coeficiente de fricción, ¿sí? Ya, pero hay algo más. ¿Ustedes creen que esto de acá sería lo mínimo entonces? 0.17 y 0.09. A ver, de acuerdo a la recomendación de la AASHTO, ¿no? Esto podría ser lo mínimo que tendríamos, digamos, en cuanto a fricción en pavimentos. ¿Qué dicen? Más o menos interpretando la norma, ¿eh? O sea, recuerden que la norma nos está dando más o menos unos rangos que deberían cumplirse, ¿sí? La pregunta es así, ¿no? Pavimento seco, 0.5, 0.35. Ya empezó a llover, se mojó todo el pavimento, ya miren, vas a tener de repente de 0.17, o sea, estamos bajando más de la mitad, a 0.09. ¿Ya? Entonces, para mí esto va a ser el menor valor que puedo tener en una carretera, o habrá menos que esto. Ah, en caso de que no ocurra buen mantenimiento de la carretera, podría bajar a menos. A ver, por el mantenimiento, pero no, digamos en una carretera que esté bien, en buen estado. Bueno, siempre se presentan imperfecciones. Puede ser el neumático o tanto justo esa zona que no esté bien Ya. pavimentada. Algo que sí logra bajarme y de forma tremenda, inclusive puedo poner vehículos nuevos, pavimento nuevo, pero puedo tener un coeficiente de fricción mucho menor a esto, ¿eh? Que tiende más o menos a 0.03 o 0.02, o sea, casi nada, o sea, no se adhiere. Es decir, el vehículo va a estar patinando prácticamente en esa vía. ¿Cuándo? Cuando sobrepasa el límite de velocidad, No. ¿Cuándo los vehículos van a estar patinando literalmente en la pista? Y ahí es donde las vías se cierran y dicen, ¿sabes qué? No pueden transitar porque va a haber muchos accidentes. Cuando hay lluvia nada más, no. Cuando hay lluvia igual siguen transitando, ¿no? Y sí tiene buena adherencia. Claro. Cuando hay nevadas o heladas. Cuando se congela y se vuelve hielo, el neumático no va a adherirse al pavimento.
Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en la carretera central, si algunos han viajado por ahí, hay momentos que se cierra la vía, porque hubo ellos le llaman una helada, dicen, ¿no? Es decir, ha habido una nevada y luego se ha formado una capa de hielo, o sea, así, en la carretera, en el pavimento. ¿Ya? Si un vehículo va ahí, frenas, el neumático no va a adherirse, ¿no? Y vas a salir patinando y esas son caídas muy, muy altas, ¿no? Hay zonas, no sé si ustedes han visto a veces en las noticias eso, en Estados Unidos, en otros lugares, cuando hay nevadas, y de pronto viene un vehículo y frena y se va patinando así, termina chocando con varios, ¿ya? El vehículo es nuevo, la vía está en muy buen estado y no va a adherirse. ¿Qué es lo que ponen en ese caso? Ponen cadenas, ¿no? Al neumático, para que pueda adherirse y pueda transitar, ¿ya? Pero esas cadenas también dañan el pavimento. Entonces, por eso es recomendable cerrar la vía. Entonces, cuando nosotros diseñemos carreteras, por ejemplo, ¿no? Esos valores menores no se va a dar, por ejemplo, en la Panamericana, ¿no? Porque tendría que haber nevadas para que ocurra eso, y en la Panamericana no va a pasar, ¿no? Pero sí podríamos tener estos valores entre 0,9 y 0,17, porque a veces hay lloviznas, ¿no? En las vías y puede ocurrir ahí. Entonces, el coeficiente de fricción transversal varía también de acuerdo a la superficie del pavimento y también a los neumáticos. Ya si los neumáticos están en buen estado van a tener buena adherencia. Si están demasiado gastados también no va a ser el caso. Por ejemplo, eso nosotros debemos tener en cuenta en nuestra realidad. En otros países, las revisiones técnicas te exigen a que los neumáticos estén en buen estado. Acá los neumáticos le dan, pero hasta que llega a la lona, creo, ¿no? O sea, y sigue circulando. Entonces, y eso es peligroso, porque esos neumáticos no se adhieren correctamente al pavimento. Entonces, hemos visto estos coeficientes de fricción y vamos a ver que las tablas a nosotros nos dan estos coeficientes. Esto, por si acaso, a veces en los exámenes viene y uno tiene que colocarlo, ¿no? Cuando tiene que hacer su análisis. Por ejemplo, acá les recomiendan estos coeficientes de fricción, ya dependiendo de la velocidad. Por ejemplo, para 20 kilómetros por hora podríamos usar hasta 0,18, para 30, 0,17 y así para cada uno de ellos, ¿no? Miren que es bastante conservador, sobre todo, digamos, a sabiendas de que podemos tener valores de casi 0,5, ¿no? En algunos casos. Pero, digamos, estos son valores bastante conservadores. ¿Ya? Los coeficientes de fricción máximos pueden ser obtenidos con bastante aproximación usando esto de acá. ¿Ya? Es decir, acá 0,2 menos la velocidad entre este valor. El separador es de decimales y separador de miles, ¿no? ¿Ya? Coma es separador de decimales y punto es separador de miles, ¿no? O sea, acá debería ser 1250, ¿no? La velocidad entre 1250. ¿Ya? La velocidad hay que ponerla en kilómetros por hora, ¿no? Entonces, el radio mínimo para una curva horizontal, ya un mínimo absoluto, ya, los valores de peralte y coeficiente de fricción máximo te permiten obtener los radios mínimos absolutos para una curva circular. ¿Cómo obtenemos esos radios mínimos absolutos? El radio mínimo va a ser la velocidad al cuadrado, ya, acuérdense esta fórmula que habíamos visto, ya, 127 y con el S, ¿no? Es parecido. La velocidad al cuadrado, 127, la fricción más el S máximo. El S es el peralte en decimales y el coeficiente de fricción también está en decimales, ¿no? El radio tenemos que ponerlo en metros y la velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Entonces, con esta ecuación nosotros podemos obtener los radios mínimos absolutos. ¿Ya? Esa evaluación también ustedes van a tener que hacer en sus trabajos, ya, de caras a poner acá en el informe, tienen que colocar acá, ¿no? Velocidad, pendiente máxima, bombeo, radio. Primero calculan el radio y luego radios mínimos, ¿no? También. Cálculo de peraltes y radios mínimos. Es decir, cuando uno ocupa peraltes, el radio puede disminuir con respecto al radio que se tiene, ¿no? Entonces, esos son los radios mínimos absolutos.
Ahora, es importante recordar que el valor del peralte máximo depende del tipo de carretera, ¿no? Si es 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Y también si es zona de hielo o zona urbana. Recuerden, esta zona de hielo es muy importante y está en la norma te recomienda esto, porque nuestras carreteras tienen algunas, ¿ya? Y ya saben que cuando es zona de hielo, esta fricción es mínima, pues, ¿no? Es bastante baja, ¿no? Para ese caso. Para el caso de el alineamiento horizontal, digamos, tenemos el peralte o la sobreelevación. Tiene un valor máximo también, ¿ya? No es que yo puedo ponerle demasiado peralte tampoco, ¿no? Y va a depender también de algunas experiencias y va a depender del tipo de vía, ¿ya? Del tipo de vía que yo he clasificado, va a depender un poco de eso, ¿no? El valor máximo está sujeto a diferentes condiciones, ¿ya? Para tener ese peralte. Por ejemplo, condiciones de clima, ¿no? Primero. Si hay nieve y hielo, también tienen que tener en cuenta. Ya también la forma del terreno, si es zona rural o zona urbana, y también del tipo de vehículos, si van vehículos a altas o con bajas velocidades. Lo que nosotros mencionamos se deduce que no hay un valor máximo universal para un peralte, sino que depende de distintas situaciones, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros vemos. Los valores máximos de peralte va a ser lo siguiente. Esto nos da la norma, ¿ya? Si ustedes, siempre cuando les comento acerca de la norma, ustedes tienen la norma, digamos acá, lo han podido haber descargado, deben tenerlo descargado, si están llevando el curso de carreteras, deben tener la norma descargada. Ya, a ver, esto está, a ver acá, contenidos, sílabus, a ver, ya lo tengo en el anterior. Esto. Normas. Ustedes deben tener las normas así. Por Creo que acá, sí, profesor. ya, por acá hay, o sea, pueden ustedes buscar, por ejemplo, hay una norma, esta es la que, a ver, no sé si es, acá yo Sí, tengo dos, también tenemos la del 2018, profesor. exacto, por eso, hay dos normas, por ejemplo, yo tengo una, esta es la que te da el que ustedes han descargado, ¿no? Que es así bastante pesada, por ejemplo, ya, entonces, pero ustedes pueden buscar y sacar del mismo ministerio, ¿no? Esta, por ejemplo, esta de acá pesa, esta es la que ustedes tienen, que pesa 334 megas, ¿sí? ¿Ya? Y cuando uno revisa la norma, por ejemplo, acá cuando uno pasa, o sea, ocurre esto, ¿no? Que, miren, se pone así, medio pesada, ¿no? Y dependiendo también del tipo de computadora que tengan, y es más o menos ahí, ¿no? Y también, estos son los vehículos, vamos a poner un poco más adelante, por acá, ¿ya? Y acá esto está como escaneado, ¿no? Es una norma escaneada, ¿ya? Sin embargo, la otra norma, por ejemplo, esta que tengo es mucho más práctica, ¿no? Y va más rápido, voy a ponerlo por acá. Y acá sí puedo hasta copiar, ¿no? Digamos, algunas partes. Entonces busquen, siempre busquen por internet, busquen algunas zonas. Esta norma, por ejemplo, pesa 9, 10 megas, ¿ya? O sea, digamos, no pesa nada. Entonces usen la norma, ¿ya? De pronto, o sea, ustedes tienen que saber buscar, o sea, no es solamente entregar eso. Esa norma les voy a pasar junto con la clase. Me haces acordar, el delegada está, a ver. Mireli, ¿estás? Me haces acordar y te paso esa norma que es más liviana, más ligera, ya, para que puedan, digamos, manejarla. Pero me recuerdas por correo para contestarte, ¿sí? ¿Ya? Y junto con la clase, de repente te paso esa norma. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, que o sea, ustedes tienen que ir en lo que es el diseño siempre con la norma e ir anotando? ¿Ya? Y luego vamos a ver cómo, digamos, ustedes tienen que ir desarrollando su diseño. Acá, por ejemplo, eh, aparte de la norma, había uno que es tablas, que también creo que les aparecía ahí, esto de la UPC. Y acá, por ejemplo, hay algunas tablas ya en resumen, ¿no? O sea, digamos, de las normas.
¿Cuál es la forma, una de las formas, digamos, correctas de trabajar? Uno puede ir haciendo su diseño y llevando toda esta información a medida que va desarrollando su trabajo. Y, por ejemplo, en el caso... acá creo que estaba diseño civil. Ya, por ejemplo, para el caso, el ciclo pasado, cuando hemos trabajado esto, ya aquí está. Vamos a ver si... Creo que es esto. Ya, a partir de estos datos, miren, ustedes empiezan a llenar así. Acá yo tengo la tabla de elementos de curva, que después me va a servir para mi trabajo. Ya lo voy a poner ahí para que más o menos noten esto. Ustedes van a desarrollar una tabla de elementos de curva que lo pueden sacar del civil, traerlo acá, acomodarlo, qué sé yo, y lo tengo acá, por ejemplo, ¿no? Con esto yo puedo saber mis radios, miren ya lo que tengo acá. La curva, primero qué curva es, el sentido, su radio, el delta, ¿ya? Que son los elementos de curva, la tangente, la longitud, la externa, el principio de curva, principio tangente, el PI, el norte, ya como están en coordenadas UTM, el norte y el este. Acá está el peralte, dependiendo del tipo de vía, mi peralte máximo, y los sobreanchos que después voy a determinar. ¿Cómo determino estos valores? Acá está. Hago una tabla para mi radio mínimo. Ya a partir de la velocidad de diseño, coloco mis valores y voy determinando. Esto de acá me puede servir después para mi informe y también para mi presentación. ¿Ya? Ahora, luego vamos a ver cómo se determinan los peraltes, ¿no? Acá en zona rural, por tipo. Acá está, por ejemplo, ¿se acuerdan esa fricción lateral? ¿Ya? Que está acá en la clase. Entonces, no es que yo solamente mire la clase me dice tabla 302.03. Entonces yo voy a la norma, ya voy a ir a la norma que dice acá, y vamos a buscar la tabla 302.03, a ver. Ya, acá estamos en 302.03, no más arriba. Estos son sobre anchos. Esto es... Esto es para los peraltes máximos, ¿no? La 302.02 y por acá debe estar la 302.03. Entonces, miren, acá está el coeficiente de fricción y ustedes acá tienen la tabla y a partir de la tabla ustedes seleccionan. Ya, ¿cómo desarrollan para su trabajo? Ya, yo tengo la tabla, en función a mi velocidad, resalto cuál es mi tabla y con eso voy a ir a determinar. Ya, acá me sale el coeficiente de fricción, acá puedo saber en qué área está y voy a ir sacando las tablas. Esta es la 302.02, ¿no? Que ustedes vieron acá en la norma. Entonces la 302.02 es esta de acá que está la del peralte, ¿no? Ustedes determinan si es zona rural, con peligro de hielo, si es zona rural, entonces determinan sus valores ya del coeficiente de fricción, ya el peralte y cuál es su radio que van a tener. Entonces, si se fijan, ya ustedes pueden ir desarrollando así, ya acá está, primero por ejemplo acá están las progresivas, acá se verifica si cumplen las curvas en S o en O, ya si no cumple tengo que ir ajustando, acá están mis progresivas, luego voy a la tabla de elementos de curva, como les digo, y mis radios mínimos, ya acá voy a calcular, porque eso también van a ver y en el examen, la distancia de visibilidad de parada, ¿no? Recuerden que acá ustedes tienen que calcular distancia de visibilidad de parada crítica, distancia de visibilidad de sobrepaso, despeje por visibilidad. Entonces les voy adelantando un poco, ¿no? Distancia de visibilidad de parada crítica, ¿ya? Distancia de visibilidad de sobrepaso, y acá están las fórmulas, y acá están con los datos ya de la carretera que estoy trabajando. Distancia de visibilidad de carreteras de tercera clase, ¿no? Acá está. La espiral, ¿no? Si voy a diseñar mi curva espiral, ahí está la transición, cómo se desarrolla por los tres criterios. Mi peralte, ¿no? Acá está el diseño del peralte, cómo se va a desarrollar el peralte.
y ya este es para el otro sentido, ¿no? Más o menos así, ustedes pueden hacer como que una suerte de resumen y de esa forma pueden llevar su diseño y pueden ir interactuando, pues. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? A ver, me dicen porque eso sí o sea, les estoy dando unas pautas de cómo deberían hacer su diseño. ¿Por qué? Porque es distinto revisarlo, o sea, en la norma, miren, la norma tiene 285 páginas, ¿no? Entonces ir por allá, por el otro lado. Pero si ustedes lo llevan así, ya desde el comienzo, como les dije así, desde esta parte, ¿no? Desde sus progresivas que primero han determinado, han verificado estas distancias que tienen que cumplir, ya, distancia mínima en S, ¿no? Y colocan sus tablas y todo lo que ustedes quieren van colocando ahí. Acá está también, por ejemplo, mi pendiente máxima, mi calzada, cuánto es mi ancho de calzada, de acuerdo a la norma, y en cada uno de ellos. Entonces, van ordenándolo, cosa que esta misma información que ustedes tienen acá, que van a ir desarrollando, ya les va a servir para sus informes y para sus presentaciones. Es decir, cuando tengo que presentar, por ejemplo, quiero mi tabla de elementos de curva, bueno, lo copio de acá y lo pongo. Quiero mostrar cómo determiné mi radio mínimo, puedo copiar esto, puedo pegar esto, entonces voy a poner en mi PPT y fácilmente lo voy a hacer. En el informe también puedo ir acomodando y colocando eso y describiendo y escribiendo, ¿no? Entonces, esa es la forma como deberían trabajar el diseño de su carretera. De esa forma ustedes están verificando si cumple con todo, ¿ya? Y lo tienen de manera ordenada, y lo tienen con los datos de su carretera. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? A ver si me comentan. Ajá, muy bien, Jennifer. ¿El resto? ¿Ya? Por eso es lo que yo quiero que ustedes avancen y pregunten. Entonces yo les puedo mostrar más cosas, les puedo ayudar, podemos entrar un poco al detalle de estos contenidos de acá. Profesor, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos poner esa fórmula? ¿Cómo podemos sacar esto? ¿Cómo puede salir? Pero va a ir en función a que ustedes lo desarrollen, pues, o sea, ustedes tienen que hacer y yo les voy dando más información. Ah, mira, te aconsejo, yo lo hice así, esto es así, ya, algún grupo presentó así, entonces cada uno va a ir determinando de esa forma. Pero si ustedes se quedan mudos, como al comienzo, no participan, entonces ¿cómo les puedo apoyar? Pues, o sea, para mí quiere decir que ya ustedes lo tienen totalmente claro y pueden hacer su desarrollo perfecto, así rápido, ¿no? Entonces, en primera instancia le voy a pasar esa información, ¿ya? Y miren que toda esta información que está acá, ustedes van a tener que desarrollarlo, así como que lo que les he mostrado, ¿no? Incluyendo la curva de transición, la espiral, así, ¿ya? Ustedes tienen que ir desarrollándolo. Acá yo lo tengo, digamos, por pestañas, ¿no? Distancia de sobrepaso, distancia, y esto sacando imágenes, inclusive estas son las mismas imágenes que están en la presentación, ¿no? De ustedes. Las fórmulas, se colocan las fórmulas y acá se desarrollan, ¿no? Pongan sus valores, qué cosa es cada uno, porque cuando ustedes aplican la fórmula tienen que saber qué es lo que está y en qué unidades se colocan, ¿no? Ya, porque, digamos, cada uno tiene un cierto criterio. Bien, entonces, seguimos acá. Esto de acá, digamos, es el radio mínimo, ¿no? Entonces, miren acá, por ejemplo, para el caso del radio mínimo, acá estamos. Acá está la fórmula digamos, el radio mínimo, cómo se determina, y el radio, cómo se determina acá, ¿no? Entonces, por eso acá, digamos, se tiene también, este es el valor que sale con decimales, y este es un redondeo aproximado para el radio mínimo, para una velocidad de 40, con su fricción de 17, su peralte máximo de 0.08, ¿ya? Y esto es el vehículo de diseño. Ya, yo les voy a dar, les tendría que asignar un vehículo de diseño. A ver, vamos a usar de repente, acá está la norma, o la tabla resumen, vamos a ver, ¿no? Ya, con este es el que se había trabajado, con el B3. Ya, de repente usaremos el
Ya, el vehículo que van a usar, en todo caso ustedes, ya, nosotros habíamos usado el B3 el ciclo pasado, entonces usaremos el B41. Este va a ser su vehículo de diseño, ya a ver si apuntan todos. Acá está por si acaso también sus dimensiones, ¿no? Y también está en la norma, ¿no? A ver, vamos a buscar en la norma, manual de carreteras, ya, el B41, ya, para que sea ya un poquito más exigente su carretera, ¿no? Con el B41. A ver, o le ponemos, porque sea un poco menos, ya, más bien esto, a ver, el B2, ya, busquen este B2 en la carretera, ya, para que sea, no sea, como es muy sinuoso, el otro de repente va a ser un poco más complejo que lo desarrollen, acá van a poder desarrollar un poco más, ya, este es el B2, ya, y este es el B31, ya, entonces el B2, ya van a usar el B2, va a ser un poco más fácil. El B2, este es el vehículo de diseño, está en la norma, ya, los voy a poner ahí en el chat. El vehículo B2, B2, ya, ese es el vehículo de diseño para ustedes, B2. Ya les estoy colocando ahí, ya igual está grabada la clase por si acaso. Ya tienen que usar el B2 y las dimensiones están ahí en la norma, como les digo, ya. Esto no, en el resumen no está, pero sí está acá. El B2, ¿no? Es decir, tiene 13.20 metros y estas son las distintas distancias, ¿no? Que se manejan ahí. Acá te da más o menos el sobreancho que necesitas, o sea, cómo da la curva a partir de estas distancias. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, digamos, ustedes pueden determinar una velocidad y también pueden, usando las tablas, van a tener que resaltar cuál es la velocidad que le corresponde y con qué datos han trabajado, ¿no? Para que puedan hacer eso. Y a eso tienen que ir llenando, ¿no? Esto es para el peralte, ¿no? Eso es para el peralte, porque acá, o sea, van a tener que determinar los peraltes. ¿Ya? Recuerden que el peralte máximo es 8, pero no todos va a ser 8, algunos van a variar sus peraltes, y eso van a tener que ir. Bien, entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos estos valores que corresponden al radio mínimo, ¿no? Entonces podemos determinar el radio mínimo, ¿ya? El peralte, vamos a ver acá nos dice el peralte o sobre elevación, ¿ya? En el civil le denominan como, cuando buscan es como super elevation, le ponen, ¿no? O sea, algo así le ponen en esa parte, ¿no? Tiene un valor máximo, que es el que dijimos que se pone, ya, pero dependiendo de las condiciones puede variar, ¿no? O sea, digamos, eso sí se tiene que determinar, como lo hemos visto en ese gráfico. Es decir, ustedes pueden determinar un peralte máximo, pero dependiendo de las curvas y las condiciones, o sea, no necesariamente tengo que ponerle el máximo a todos, ¿ya? A los críticos le pondré el máximo, depende de un 6, 4, si mi peralte es 8, ¿ok? Entonces, esto se va a hallar en cada curva, ustedes van a determinar sus peraltes máximos. Esta tabla ya la hemos visto. Si yo ya conozco mi coeficiente de fricción, conozco mi peralte máximo, y sé en qué zona estoy y tengo velocidad de diseño, puedo más o menos determinar mi radio calculado y mi radio redondeado, ¿no? Entonces, y dependiendo de la orografía, ¿no? Acá es plano o ondulado, acá es rural o accidentado, entonces tienen que más o menos ir determinando. Por ejemplo, acá para una velocidad de 30, el radio mínimo es 25, pero si mi velocidad paso a 40, mi radio mínimo va a ser 45. ¿Ya? Entonces, eso van a ustedes que determinar. Ya, el peralte también va a ir cambiando a medida que desarrolla la curva, ¿no? Es decir, cuando ingresa por la curva va a ir desarrollando. Y también va a depender un poco, o sea, el peralte que nosotros vamos a determinar va a depender también del, o sea, como hemos visto, depende mucho del coeficiente de fricción. ¿Ya?
Cuando son radios muy amplios, es decir, estamos hablando de radios de curvas de más de 300 metros, ¿no? A veces no necesita peralte, ¿no? Porque como es tan larga la curva, entonces lo toma con naturalidad el vehículo y entonces no requiere peralte, ¿no? Y, o cuando el coeficiente de fricción son máximos, ¿no? También. Para el caso de cómo cambia el peralte, ¿no? También, el peralte o sea, va a ir variando gradualmente hasta alcanzar su máximo valor. Es decir, cuando empiece en la tangente va a empezar con un bombeo normal, como está. Luego se va a ir inclinando hasta alcanzar su máximo ya en la, digamos, en la curva, ¿no? La variación que experimenta ya se estima en 5 procedimientos, ¿no? Que está en el libro de la AASHTO. El manual de la AASHTO para diseño de carreteras es lo que se llama el libro verde, ¿ya? Si ustedes quieren buscar el manual, recuerden que nuestro manual es muy parecido a eso, entonces es el libro verde, ¿ya? O Green Book, le llaman, ¿no? Green Book, ¿ya? O libro verde, pero de la AASHTO, ¿no? El Green Book de la AASHTO, ¿ya? Con ese manual, digamos, ustedes pueden comparar un poco con el manual que nosotros tenemos acá, ¿no? Básicamente nuestro manual se pega mucho al manual americano, ¿ya? O sea, nuestro manual es más o menos copia, podríamos decir, de ese manual. Entonces, por eso es que dice que el procedimiento son esos cinco procedimientos. Primero, el peralte y el coeficiente de fricción son directamente proporcionales a la inversa del radio de curvatura. Cuando un vehículo viaja a velocidad de diseño, todo el efecto de la fuerza centrífuga es tomado por la fricción que varía en forma lineal hasta que alcanza su máximo valor. Esto también es interesante, ¿no? O sea, cuando se hacen experimentos, ustedes han visto, el coeficiente de fricción, si aplica una fuerza a un objeto, digamos, si nosotros tenemos acá, digamos, voy a ponerlo por este lado, ¿ya? Si nosotros tenemos acá un objeto, ¿ya? Y le aplicamos una fuerza, acá, en este sentido, le aplicamos la fuerza, entonces va a haber una fuerza que lo va a contrastar, que es la fuerza de rozamiento, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, nosotros podemos ir incrementando esta fuerza y esto se va a mantener detenido hasta que alcanza hasta el máximo que podemos obtener, ¿no? Una vez que esto se desplaza, esto ya se mueve. O sea, ya la fuerza ya no lo va a detener y va a hacer que el objeto se mueva. Entonces, por eso, hasta ese punto preciso, antes de que esto se desplace, va a variar en forma lineal, ¿no? Hasta que alcance eso es lo que te dice un poco esa teoría. ¿Ya? Hasta que alcance su valor máximo. Después de esto, para situaciones más adversas, la fricción va a permanecer como una fricción constante. Luego va a aparecer el peralte para tomar el efecto que falta, ¿ya? Para hasta alcanzar el valor del el S máximo, ¿no? Que es el peralte máximo, ¿no? El punto número 3 nos dice que cuando un vehículo viaja a la velocidad de diseño, es decir, a la velocidad que nosotros hemos diseñado, todo el efecto de la fuerza centrífuga es tomado por el peralte, ¿ya? Que va a variar en forma lineal hasta que alcance el máximo valor. Después de esto, para situaciones más adversas, el peralte va a ser constante, ¿no? Digamos así. Y ahí el siguiente efecto va a ser tomado por la fricción. Es decir, cuando el vehículo ingresa a la curva, ¿ya? Todavía no hay rozamiento hacia el lado porque como se inclina, el peralte está siendo tomado todo, esa fuerza centrífuga está siendo tomado todo por el peralte. Una vez que ya superó, o sea, porque viene con mucha velocidad, el vehículo va a tratar de salirse de la vía, ahí recién empieza a actuar la fricción, ¿ya? Hasta su valor máximo también, ¿no? Si aún así supera a esos dos, o sea, tenemos una velocidad muy elevada y supera estos dos,
Entonces decimos que el vehículo derrapa y se sale de la vía, ¿no? El método 4 es el mismo que el método 3, excepto que es basado en la velocidad de circulación, ¿no? En vez de la velocidad de diseño. Y velocidad de circulación se refiere a zona urbana, y velocidad de diseño se refiere a una carretera, ¿no? El quinto dice, el peralte y el coeficiente de fricción lateral transversal presentan una relación curvilínea, ya en relación a la inversa del radio, por eso llamamos la fórmula, con valores entre los métodos 1 y 3. El uso del método 5 va con esta ecuación. ¿Se acuerdan de esta ecuación que pone la AASHTO? ¿Ya? Es la misma que va en nuestro manual de diseño de carreteras, ¿no? En este caso ya tenemos la 2018, ¿no? Acá habría que corregir, ¿ya? Pero miren, en el 2018 se sigue manteniendo la ecuación. Esta es una ecuación, en realidad, de la AASHTO. No es una ecuación que nosotros la hayamos desarrollado acá, pero está también en nuestro manual, ¿no? O sea, lo manejan los americanos y nosotros también lo usamos. Acá hay unas tablas para el caso de la figura, estas figuras son varias, ¿no? Son 302, o sea, acá es zona rural tipo 1, 2 y 3, esto es para cruce de áreas urbanas, esto es tipo 3 o 4, ¿ya? Con esas de acá nosotros podemos obtener el peralte y el radio para una curva que se desea proyectar, ¿no? Con una velocidad específica de diseño. Acá nosotros tenemos distintas variaciones, ¿ya? Y el peralte que, digamos, vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, para una curva de 200 metros, ya vamos a ver más o menos por acá, ya 200 metros es esta que está acá, a ver, lleguemos hasta acá, y para una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora, o sea, estaríamos, a ver, vamos a ver acá, yo me voy a poner con esto, ya, dijimos acá 200 metros, digamos, venimos por acá, ya, y llegamos hasta acá, ¿no? A ver, 50, un poco más allá, ¿no? Hasta acá. Ya, para 50 kilómetros por hora, entonces nosotros tendríamos que sacar acá el valor, y el valor, o sea, digamos, vamos a sacar entre estos, la distancia entre esto de acá, acá sería 3, 4, acá sería 3.5, ya, más o menos 3.3, ¿no? Sería el valor del peralte. Es decir, no voy a usar acá mi peralte máximo. Digamos que mi peralte máximo para esa curva, ¿no? O sea, digamos, de 200 metros, mi peralte máximo era 6%, digamos, ¿ya? Si yo uso, por ejemplo, para una curva de 50, de 50 metros, miren, yo busco acá el de 50 y ya no lo encuentro, ¿no? Entonces voy a usar 6%, que es mi peralte máximo, porque no estoy dentro del gráfico. ¿Ya? Pero para esta curva de 200 ya no voy a usar 6%, que es mi peralte máximo, sino voy a calcularlo con esto, de esta forma y de esta forma. Esto, por ejemplo, si es en una zona urbana, pero yo tengo que buscar si mi peralte va a ser acá, ¿no? Es zona 1, 2 o 3, tendría que hacerlo acá. Esta parte se entiende cómo determinar el peralte en cada una de ellas. ¿Entienden esto de acá? Me comentan, por favor. O sea, ustedes entran, el radio va a ser calculado, ustedes van a diseñar el radio, van a colocar, este es un dato, ¿ya? Y el peralte máximo va a ser el que tienen ahí. Entonces yo tengo el radio y tengo la velocidad de diseño, ya que es 40, 50, 60. Intercepto esos dos y voy a obtener el peralte requerido, podría decirlo así. ¿Se entiende esa parte? A ver. ¿Sí? Ya. Y con ese peralte, ustedes, miren, voy a ponerlo acá en lo que yo tengo. Ya, vamos a ver acá. No sé, ya, con ese peralte, por ejemplo, acá, ya uno determina para la velocidad de diseño, determina qué peralte es, y con eso ustedes vienen, ¿no? Por ejemplo, para un radio de 120, acá yo necesitaba un peralte de 6.2. Para un radio de 70, de repente esto. Para este radio, por ejemplo, de 75, de repente 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos, para estas condiciones, digamos, es un peralte crítico, ¿no? Entonces, dependiendo para cada uno de estos radios y con las velocidades de diseño, puedo obtener los peraltes que yo tengo. Y eso lo voy a colocar acá.
Entonces, con eso voy a determinar los peraltes en mi zona de diseño. ¿Ok? Bien, entonces, digamos, esto está, dependiendo de cada zona, eso lo van a ver ya cuando lo han clasificado su vía, seguramente. Y va un poco de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá, vamos a ver este ejemplo de la figura. Entonces dice, se desea proyectar una carretera del tipo 2. Entonces estaríamos en esta tabla, tipo 1, 2 y 3. En una zona rural, con velocidad directriz de 70. Esta es la velocidad directriz de 70 kilómetros por hora. Si el radio seleccionado es de 250, entonces acá está, entre 300 y 250 es esta línea roja que llega ahí. ¿Cuál es el peralte que debería adoptarse para esta condición? La carretera tipo 2 indica el máximo peralte posible a usar es 8%. Es decir, yo como máximo debería tener 8%. Si estoy fuera de esos rangos, directamente le pongo 8%. Entonces, la forma de hallarlo es con esta tabla, digamos acá. Entonces, buscamos con 300, interceptamos a los 70 kilómetros por hora y nos sale acá 7.2. Es decir, para esta curva de 250 metros, yo necesito un peralte de 7.2% máximo. O sea, no necesito los 8. ¿Ok? ¿Ya? El 8 necesitaría para una curva que sea más crítica. ¿Ok? Ahora sí se entiende esto de acá. Ahora sí quedó claro cómo determinar ese peralte. Porque eso tienen que hacerlo ustedes en todas las curvas de su trabajo. Entonces, ¿queda claro cómo lo van a hacer? ¿Me comentan, por favor? ¿Sí? Ajá, muy bien, Joseph. Bien, entonces, digamos, tienen ese peralte. Bien, la elección del radio de la curva circular simple, ¿no? O sea, miren, acá no hay una regla fija, ¿ya? O sea, los radios de curva deben ser, primero, los más grandes posibles, pero siempre que se adapten a la topografía, ¿ya? Y al proyecto. Entonces, por eso cuando ustedes van a desarrollar el diseño de su carretera, yo puedo tener acá una curva, otra curva, otra curva, o sea, puedo tener muchas curvas, pero tengo que ver que cumpla con los requerimientos para los vehículos que van a transitar. ¿Ok? Ahora, el vehículo que va a transitar, como hemos seleccionado, como este tipo de vehículo, ¿por qué yo selecciono, por ejemplo, un vehículo 2? O de repente, ¿por qué mi vehículo de diseño puede ser un vehículo 3? O podría ser este tipo de vehículo que es el articulado. ¿De qué depende? Cuando ustedes hacen su estudio de tráfico, ustedes van a encontrar distintos tipos de vehículos que estén circulando. Entonces, ustedes van a seleccionar cuál es el vehículo más crítico, ¿ya? ¿Cómo seleccionan cuál es el vehículo más crítico? Van a ver que los vehículos tienen distintos sobreanchos para girar. Entonces, aquel que necesite más sobreancho en sus giros, por ejemplo, este de acá necesita este de acá, es el más crítico. Entonces, si yo diseño para mi vehículo crítico, ¿ya? El vehículo 3 o diseño para mi vehículo 2, ya quiere decir que, por ejemplo, si este vehículo puede girar, quiere decir que los demás, por ejemplo, si va a un camión más pequeño, va a girar con mejor, o sea, con mayor razón. Si pasa un auto, obvio que va a girar el resto. Entonces, yo estoy diseñando para un vehículo que es el más crítico de esa carretera que estoy diseñando. Entonces, por eso se selecciona tal o cual vehículo, ¿no? Para que, digamos, transite. Por ejemplo, cuando se diseñó el Metropolitano, se tuvo que diseñar necesariamente con el bus articulado porque ese bus es el que iba a circular por esa ruta, ¿no? O sea, por la troncal del Metropolitano, ¿no? Es decir, vamos a ver acá esto, ¿no? Entonces, se tiene que diseñar para ese vehículo porque ese es el vehículo que va a circular. Entonces, queda más o menos entendido cómo es que se selecciona, ¿no? O sea, no es que uno selecciona el vehículo de diseño porque, bueno, este vehículo está bonito, entonces lo selecciono, no. Va en función al estudio de tráfico y vamos a buscar cuál es el vehículo crítico y ese es el vehículo con el cual vamos a diseñar la carretera y para el cual, digamos, tendría que funcionar, digamos, dicho diseño.
La pregunta, a ver, para ustedes, de manera rápida, a ver quién me contesta. ¿Cuál es el vehículo de diseño de su carretera? A ver, alguien. B2. El B2, ¿no? El B2. Entonces, acuérdense porque con esos datos van a diseñar su carretera. Entonces ya tienen su vehículo de diseño para la carretera. Luego también nos dice para la elección, ¿no? Se recomienda no proyectar dos curvas horizontales en el mismo sentido cuando entre ellas existe una tangente corta. ¿Por qué? Porque esto de acá lo que va a hacer es que, digamos, no cumplas un poco con la norma, ¿no? Vamos a ver un poco esa parte, a ver. Eso está, digamos, el diseño. Accesos, a ver. Carretera. A ver, vamos a ponerlo acá con el del resumen. Vamos a buscar esta tabla, ya las curvas. A ver, debe ser la tabla. Este es el vehículo. A ver, utilización para un recurso de transición. Curvas circulares. Ya, esta tabla de acá. Eso también tienen que desarrollar ustedes. Ya, eso por ejemplo, acá está desarrollado así, ¿no? Distancia para ver si cumple o no las distancias en S y las distancias en O. Eso también tienen que verificarlo en su diseño. Eso les dice acá, ¿no? Se recomienda no proyectar dos curvas horizontales en el mismo sentido. O sea, es recomendación. Hay momentos que de todas maneras el diseño te dice que sí tiene que ir las dos curvas en el mismo sentido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir dos curvas horizontales en el mismo sentido? Quiere decir que la curva, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo tengo acá una curva, primero viene una tangente, vemos acá, viene una tangente, luego viene una curva para acá. Viene una tangente y viene la curva para acá. Es decir, esta es en el mismo sentido de acá. Si yo vengo en este sentido, estoy girando a la derecha, vengo por acá, estoy girando a la derecha. Y en ese va a ser cuando la curva venga así, ¿no? O sea, yo doy, vamos a hacerlo por acá, digamos que vengo así, doy la curva acá, y luego doy la
curva por acá, en el otro sentido. O sea, doy una curva a la izquierda y otra curva a la derecha. Entonces, eso significa las curvas en el mismo sentido o no. Eso, en la norma, está acá, la tabla 302.01. Digamos que su velocidad de diseño fuera 70 kilómetros por hora. Entonces, miren, si es curva en S, yo tengo que tener entre curva y curva, se tiene que tener una distancia de 97 metros. Pero si la curva es en O, necesito 194 metros, es decir, casi 100 metros más. ¿Ya? Es decir, si yo tengo la curva en S, necesito menos distancia que la curva en O. Por eso es que acá viene la recomendación de que de no proyectar dos curvas horizontales cuando existe una tangente corta. ¿Ya? Es mejor emplear una sola curva que abarque a las dos, o sea, en cuanto a diseño, ¿no? O también viene lo que son curvas compuestas que podrían ser, ¿no? Cuando se pasa de una zona a otra con diferente velocidad directriz, el cambio debe ser gradual, ¿no? Por ejemplo, no es recomendable una curva cerrada al final de un tramo recto, ¿no? Entonces, eso de acá, digamos, para nosotros sería, en diseño, sería, digamos, hacer esto, ¿no? A ver, miren. Yo tengo un tramo recto, así, digamos, tengo un tramo recto, y luego le meto un radio mínimo. Ya. ¿Qué estoy diseñando ahí? Ya, indirectamente, digamos, un tramo recto de más de 1 kilómetro, ¿no? 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más o menos. Y le pongo el radio mínimo, lo que están diseñando indirectamente es la curva maldita o la curva de la muerte o lo que es la curva del diablo. ¿Ya? Por ahí de repente alguno dirá, profesor, pero sí está bien, o sea, cumple con las normas, sí cumple. Y además le vamos a poner un elemento de seguridad acá. Le vamos a poner un guardavías para que el vehículo que viene y que va a impactar ahí, no tenga problemas, ¿no? Se salve. Y efectivamente, ¿no? Viene un vehículo, impacta, y el primer vehículo, ¿no? Que impacta acá, el guardavías le va a salvar, ¿ya? Le salvó la vida, entonces es el primer vehículo. Luego viene un segundo vehículo, ¿ya? Viene un segundo vehículo por ahí, va a impactar y se va a ir abajo. Sobre todo, imagínense que acá haya un abismo, ¿no? Una caída alta. Entonces, ese vehículo se va a caer, por lo tanto, acá al costadito va a aparecer lo que se llama... ¿Han visto esas capillitas blancas que aparecen ahí en la carretera, al costado de la carretera? ¿No? ¿Ya? ¿Han visto esas capillitas? ¿No? Cuando hay una muerte, aparece una de esas, ¿no? Le ponen ahí, ¿no? Entonces, para que... Ya viene otro vehículo, se desbarranca, va a aparecer otra capillita a su costado. Viene un tercer vehículo por ahí, va a aparecer otra capillita, y así indirectamente va a generarse como un pequeño pueblecillo ahí, ¿no? De capillitas así. ¿Qué significa esto? Que han habido varias muertes ahí. ¿Y qué es lo que habrían diseñado en ese caso? Bueno, han diseñado ya la curva maldita, la curva de la muerte. La gente, ¿qué es lo que dice? ¿Ya? O sea, hasta van a crear mitos acerca de su carretera y todo, ¿no? Van a decir, no, esa curva está maldita, que esa curva te jala, esa curva, cuando uno conduce, o sea, te lleva, te trata de desbarrancar, ¿no? Pero realmente lo que ocurrió acá es que alguien ha diseñado, digamos, ha optimizado económicamente, pero ha diseñado una curva mortal. ¿Qué se debería hacer? Un radio, digamos, más amplio, ¿no? Acá, pero costaría más, ¿no? Entonces costaría más en ese caso. Entonces, en ese caso, digamos, eso tienen que tener muy en cuenta cuando se trata de sus diseños, ¿no? Entonces, ya entonces, acá lo que dice, ¿no? No es recomendable una curva cerrada al final de un tramo recto largo. Los radios de las curvas consecutivas deben asegurar que no exista una variación muy grande entre las velocidades que pueden alcanzarse en ellas, ¿no? Ya, esto también lo vamos a verificar seguramente haciendo algunos cálculos, ¿no? Y también nos dice que solo se usarán radios mínimos cuando su uso sea estrictamente obligatorio, según la topografía y condiciones de operación. Esta recomendación es algo muy,
es algo muy importante, ¿no? Cuando sea estrictamente obligatorio. Es decir, yo lo que he visto y en varios diseños es que ustedes, por ejemplo acá, determinan de acuerdo a su diseño, determinan que el radio mínimo es 50, ya, ¿qué es lo que hacen? Van acá y a todos le ponen 50. Ya, ¿estará bien ese diseño? ¿Qué dicen? Consideré mi radio mínimo 50 y a todo le pongo 50. ¿Está bien ese diseño? A ver, ¿alguien? No. ¿Ya? ¿Por qué no? O sea, mira, primero podríamos decir, ¿no? Pero cumple con la norma. Sí, cumple con la norma. Pero hay lugares donde puedes ponerle más, pues entonces, ¿por qué le pones el mínimo? O sea, podemos ponerle un poco más y no está variando mucho, ¿no? Entonces, busquen un poco ese equilibrio, ¿ya? Entonces, hay momentos que sí es necesario, hay diseños que sí tienes que ponerle a todos mínimo porque de verdad, o sea, está bien complicado, pero en algunos casos puedes tratar de variar, ¿no? Cuando puedas ponerle más radio, ponle algo más de radio a las curvas, ¿ya? Entonces, esa recomendación, digamos, es importante, ¿no? Cuando sea estrictamente obligatorio. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos para una curva circular, el delta es 70 grados, el radio de diseño 61 metros. Ahora, cuando hacemos radios de diseño, no hay que usar, eso por ejemplo para un ejercicio puede ser, ¿no? Pero para una carretera real tenemos que usar múltiplos de 5 o en el mejor de los casos múltiplos de 10. Es decir, en vez de poner un radio de 61 metros, voy a poner de 65 o voy a usar 60, ¿no? Digamos, pero en ese caso siempre es a favor, no tengo que usar, digamos, 65, ¿no? Acá el cadenamiento es la progresiva, acá nos dice dónde empieza la curva, empieza en el 2 más 92, ¿ya? Y acá nos dan algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el radio vector, la cuerda, el alfa, ¿no? Estos son los ángulos de deflexión, es cómo se va dando la curva, ¿no? Esto de acá pueden buscar alguna información, ¿no? Sobre todo para resolver algunos ejercicios. Normalmente cuando se hace el cadenamiento se busca datos cada 10 metros, ¿no? Por ejemplo acá 2 más 92 sería 2 más 100, más 110, más 120, hasta domina, ¿no? 129.5. ¿Ya? Pero siempre las estacas van a ser en números redondos. ¿Ya? Las estacas quiere decir cada 10 metros en curva o cada 20 en tangente. Bien, entonces, en conclusión, lo que hemos podido determinar, digamos, bajo este criterio de diseños, es que para que nosotros podamos hacer un diseño adecuado de una carretera, tenemos que ver desde varias perspectivas y varias condiciones el cómo vamos a desarrollar este diseño. Hemos visto que la topografía influye mucho porque, digamos, sobre todo cuando tengo que hacer el movimiento de tierras, pero también tengo que ir por el lado de la seguridad. Hemos visto que las normas son importantes porque tengo que cumplirlas, ¿no? O sea, las distancias, los radios, los peraltes que me indica la norma, tengo que poner los máximos, mínimos, ¿no? Y como se van a dar cuenta a medida que van haciendo, no existe un solo diseño, ¿ya? Existen varios diseños, pueden haber diseños apropiados como pueden haber diseños inapropiados, digamos un poco en conclusión. Y hemos visto que los radios, digamos, nos están, digamos, restringiendo un poco, como podríamos decir, el cómo se van a desplazar a lo largo de esa vía. ¿Ya? Y tenemos que cumplir con esos radios mínimos, es decir, si voy a colocar vehículos, ¿ya? El radio mínimo va a ir en función al vehículo de diseño, a la velocidad de diseño, ¿no? Y al peralte que pueda desarrollar. Entonces, digamos un poco en conclusión. Esto ya lo tienen ustedes, es la estructura de la exposición, ¿ya? Ya tienen que ir avanzando cada uno de estos puntos, ¿ya? Tanto en su informe como en el PPT.
y los planos también que tienen que ir desarrollando, que me lo van a tener que mostrar, ¿no? En ese caso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profesor, y en caso de esas carreteras que son como que serpientes, pero en bajado Ajá. o relativamente subida, cuando uno dobla, ¿se toma la curva echada o se toma desde la vista superior, como vemos en el Civil? ¿Cómo? O sea, Lo que pasa, cuando tiene la curva, como el ya, terreno, usted sabe que no ajá, es perfectamente perfecto, claro, o sea, no es horizontal, sino ajá. inclinado. Nosotros debemos asumir que es horizontal nada más, ¿verdad? Acá, o sea, tú me dices que si está de bajada o de subida, yo le pongo la curva así recta, acá, ¿sí? ¿A eso Eh, te refieres? claro, o sea, uno lo ve y es plano, Es como lo plano, vemos, exacto. Claro, pero pero recuerda, esa pregunta está muy interesante, ¿por qué? Porque mira, recién nosotros estamos adaptando nuestra vista a que, la carretera que estemos diseñando es una carretera plana, en apariencia, o sea, yo estoy viendo la proyección en sí. Acá yo no puedo ver si estoy subiendo o bajando, digamos, en un plano. Yo puedo ver si va a la derecha, a la izquierda, ¿no? Por ahí. ¿Ya? Sin embargo, acá, como dice su compañero, yo puedo estar subiendo o bajando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a considerar esa parte dentro del diseño? Lo usual es que dentro del diseño, así como aparecen curvas horizontales, van a aparecer curvas verticales también. ¿Ya? Cuando hay cambios de pendientes, estoy subiendo y bajando. Eso lo voy a ver cuando pase a mi perfil longitudinal, ¿no? Esto de acá lo voy a ver como un perfil, voy a saber si estoy subiendo o bajando. Entonces, ahí voy a ver ya desde dos perspectivas. Acá, en primera instancia, cuando ustedes han llevado el gradiente, ya saben más o menos si están subiendo o bajando. Por eso es importante, ya más o menos se están familiarizando. ¿Ya? Luego vamos a ver que es recomendable también no poner una curva horizontal y una curva vertical a la vez, ¿no? O sea, que coincidan. Es recomendable, ¿ya? Pero en algún caso puede coincidir, ¿no? Es decir, yo puedo estar tomando la curva, haciendo una curva horizontal, pero a la vez también estoy haciendo una curva vertical, o sea, estoy subiendo y estoy dando la curva también. Entonces, eso, por ejemplo, aumenta un poco el riesgo, ¿no? Ahí sí tendríamos que poner la línea de pintura para que no adelanten, o sea, porque es algo peligroso, ¿no? Pero a veces en el diseño tú puedes inferir por dónde vas a colocar tus curvas y cómo puedes modificar un poco, ¿no? Y en algunos casos puedes variar eso, o sea, puedes, digamos, evitar un poco haciendo curvas asimétricas en verticales, ¿no? ¿Ya? O haciendo curvas compuestas en circulares, por ejemplo. Entonces, pero ese ya es un diseño más fino, ¿no? Digamos ahí. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que no están diseñando en realidad una carretera plana, ¿ya? Esto va a tener subidas y bajadas, ¿no? Y eso lo vamos a diseñar también en la segunda parte, entonces cuando veamos el perfil longitudinal, ¿ok? Pero sí la carretera va a considerar ambos, subidas y bajadas, ajá. Eh, Como ah, les digo, ahorita ustedes están, o sea, su mente todavía está en 2D, ¿no? O sea, cuando ustedes ven esta imagen, están viendo un plano, ¿no? Están viendo la carretera plana, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando ya veo la imagen y empiezo a diseñar y ya me familiaricé con la zona, sin ver el perfil longitudinal, ya estoy viendo más o menos el 3D en mi mente. Eso, la única forma que van a lograr eso es con práctica. O sea, cuando ustedes diseñan varias carreteras, empiezan a diseñar varias veces, ya su mente se va a acostumbrar y ya lo van a tener, digamos, más o menos así, ya relacionado, ¿no? Es como que ustedes ven esto, acá, 20, 30, 40, 50, y yo sé que para acá ya estoy subiendo, y sé que para acá estoy bajando. Entonces, ya viendo esto de acá. Entonces, ya cuando te familiarizas, ya más o menos te das cuenta de ese sentido. Ahora sí, más o menos quedó algo claro. no, sí, profesor. Ajá. Entonces, pero sí está bien, o sea, efectivamente se está diseñando en 3D y no en 2D, ¿no? O sea, la carretera. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, como les digo, uno hay que participar un poco más del aula virtual, ¿ya?
hagan más preguntas, cosas ahí, quiero ver cómo les responden. Sobre todo cuando tengan problemas con el diseño, por qué no me sale tal cosa o cómo me sale esto. No sé si, creo que todavía ninguno ha generado todavía sus tablas de elementos de curvas, ¿no? ¿O sí? Por mi parte, uno, profesor, tenía otra duda acerca de la pendiente máxima. Ujú. Ya. Eh, Según la tabla, para mi pendiente máxima es de 9%. Ya. Bueno, estaba viendo videos y algunos dicen que por Ajá, ser zona rural, muy ajá, aparte del que cumplas con la norma, debes de bajarle un porcentaje o 2%. ya. Eh, Aparte de ello, eh, si bien está con 9% como límite, yo estoy utilizando Ujú, solamente 4%. ujú, Y me pregunté si para realizar una curva, o sea, cuando bajas como en una serpiente, ujú. tengo que disminuir esa pendiente un poco más. No, o sea, a ver, lo que pasa es que las curvas horizontales van a estar supeditadas a la topografía. Es decir, cuando tú te estás pegando haciendo esto de acá, o sea, subiendo, bajando, ya más o menos estás adecuando un poco tu pendiente. Ahora, las carreteras, si bien es cierto, tú determinas una pendiente máxima, pero no significa que voy a ir con esa pendiente máxima toda mi carretera, sino esa es la máxima que yo voy a poder usar y en un cierto tramo. Luego van a darse cuenta que esa pendiente máxima tampoco no puedo mantenerlo en toda la longitud de la vía, ¿ya? Porque cualquier motor que vaya pendiente máxima durante mucho tiempo vas a terminar fundiendo motores y eso sería mal. Entonces, cada cierto tramo también tienes que bajarle la pendiente máxima, ¿no? Entonces, ustedes eh, podrían llegar a usar la pendiente máxima, sí, pero si en su carretera no amerita, o sea, es decir, no necesitan que lleguen a la pendiente máxima, ustedes diseñan con la pendiente que tienen, puede ser 4 o 5% y están dentro de la norma. También existe una pendiente mínima, ¿ya? Es decir, la pendiente mínima, recuerden que yo tengo una pendiente que puede ser así o una pendiente que puede ser para acá, ¿no? Acá es una pendiente positiva en subida y acá es negativa, ¿ya? La pendiente mínima no se refiere a que si voy en positivo o en negativo, ¿no? Porque esto, por ejemplo, como la carretera es doble sentido, va de subida y para el otro lado es de bajada, y acá es de bajada y para el otro lado es de subida. La pendiente mínima se refiere a esto. Yo no puedo tener, a ver, voy a poner acá el F8, eh, yo no puedo tener esto, una carretera con pendiente cero. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque si acá empieza a llover, el agua se va a estancar acá, no va a discurrir. Entonces, lo que necesitamos es pendiente menos del 5%, o sea, menos del 1%, o sea, la mitad del 1%, 0.05%. Es decir, debo tener o una pequeña inclinación para acá o una pequeña inclinación para el otro lado, ¿no? Para acá. Pero no puede ser cero, exactamente. ¿Ya? Eso también tienen que tener en cuenta y eso está en la norma, ¿no? Se busca en la norma. Ajá. Y sí está bien que lleves, o sea, tus pendientes así como lo que has determinado, ¿no? La pendiente te va a dar la orografía, ¿no? Dependiendo de cómo vayas. Sí, porque estaba utilizando 4%, pero yo Ujú, quería hacer una curva que baje ujú, como una S y que continúe, claro. para continuar con ese 4%. Pero está bien porque Entonces, 4% no es mucho, ¿ah? O sea, puedes estar haciendo tu curva bajando o subiendo. También se da eso, ¿no? está bien. Si estás poniéndole pendiente máxima, ¿ya? Radio mínimo, mínimo, o sea, curva mínima, o sea, tu radio giro mínimo con pendiente máxima en subida y una curva vertical ahí todavía máxima, entonces ahí sí estamos combinando dos escenarios complicados, pues, ¿no? Sería eso. De acuerdo, porque solamente era mi duda porque en las curvas, como usted sabe, a veces uno tiene que frenar un poco y Ujú, dije, para disminuir ello, claro. planeaba reducir la pendiente. Es una Ujú, idea, pero sé que cumple, como es 4%, no es tan... sí, mm, tan- claro. Si te fijas, por ejemplo, cuando la subida a Ticlio, ¿ya? La subida y bajada a Ticlio, esas sí tienen pendientes altas, curvas verticales elevadas, y tienen muchas curvas horizontales, por ejemplo. Y funciona igual, ¿no? Está trabajando y todo eso. Y van camiones de subida y de bajada, ¿no? Entonces, ya, pero sí, digamos, ustedes siempre o sea, es bueno que más o menos se vayan dando cuenta de eso, ¿no? Mira, estoy subiendo, estoy poniendo una curva, estoy bajando, estoy poniendo otra curva. Es bueno porque ya estás viendo
ya no lo estás viendo tan plano como diría, ¿no? Ya lo estás viendo un poco en 3 dimensiones, ya estás empezando a ver esa parte de ahí. Bien. Listo, Gracias. entonces, ok. Bien, vamos a quedar ahí por ahora, ¿ya? Entonces, solamente les pido que, digamos, avancen un poco más. Igual, Mireli, si me mandas el correo, ¿no? Para recordarme que te envíe, bueno, la clase y el manual, ¿no? El manual con menos tamaño, ¿no? Para que sea más fácil para que ustedes trabajen. Y avancen, y la siguiente clase, si tienen dudas, preguntas con respecto al trabajo, ya tengan listo, abierto, y al comienzo, nomás bien empezamos la clase, empezamos a ver cada uno de esos puntos. ¿Ya? Igual si tienen preguntas, eso con el aula virtual, hagan sus preguntas en el foro, participen y desarrollen las actividades que tienen, ¿ya? Porque eso sí tiene calificación también. ¿Ok? Bien, ¿quedó claro entonces la clase, la explicación? A ver, me comentan un poco, ya para terminar. ¿Se entendió? ¿Entendieron lo que se tiene que hacer? O sea, sí, muy bien, David. Ok, muy bien. Listo, entonces vamos a quedar ahí. Ya, gracias por su participación y nos vemos la siguiente clase. Ok. Avancen sus trabajos, ¿sí? Por favor.